Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Iniciamos otra vez este programa tuyo que se llama Entre Amigos. Yo soy Roberto Córdoba y te transmito desde la ciudad de Monterrey en la cabina de Voces Online Radio, ubicado en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte, frente a la Plaza de la Luz. En el audio control, Alex Rivera, y en la transmisión por todas las pantallas está nuestro querido amigo Leonardo Medrano. Hoy tenemos de invitada a la doctora Natalia Zapata Salazar. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una especialidad en dermatología en el Hospital Universitario de Monterrey. Posteriormente realiza una subespecialidad de cirugía dermatológica con mayor acentuación hacia el tratamiento de cáncer de piel. Estamos en un área donde hay mucho sol, tenemos que cuidarnos y la posibilidad de obtener una lesión en piel es importante. Hace una diplomatura en dermatología estética y cosmética en el 2021 y una diplomatura en tricología. Actualmente se encuentra realizando un máster de tricología y trasplante capilar. Trasplante capilar, escúchelo, avalado por la Universidad de Alcalá en Madrid. Natalia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, invitada para poder platicar de la alopecia androgénica. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación aquí a su espacio. Pues, bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Qué es la alopecia androgénica? Si se ven, yo tengo poco pelo. Sí, ¿verdad? Entonces puede ser alopecia androgénica. ¿Qué viene siendo? Bueno, el tipo de alopecia androgenética es la típica caída de cabello que casi todos los hombres la van a presentar en algún momento de la vida. Es bien importante sí poder llegar a hacer este diagnóstico por medio de la consulta, porque no toda la caída de cabello se trata igual y no toda la caída de cabello en hombre es una alopecia androgenética. Si bien puede ser la mayor parte de los casos, no es el 100%. Entonces, la alopecia androgenética, pues como el nombre lo dice, tiene mucho que ver aquí la genética, y aquí lamentablemente pues son factores que no podemos modificar. Si uno ya trae la herencia, la predisposición a tener este tipo de calvicie, de alopecia, pues es frecuente que los pacientes por eso empiecen a desarrollar esto a lo largo de la vida. Sí, de hecho, ha habido como algunos genes que se han estudiado y pues esto sí como se ha demostrado, ¿no? Que tiene una fuerza genética bastante importante. Digo, y además de todo lo que conlleva la cuestión hormonal, que también aquí es muy importante destacar que tiene una participación, todas estas hormonas masculinas, entre la testosterona, otro tipo de andrógenos, todos estos tienen una participación en la alopecia androgenética y es la que poco a poco nos va llevando a esta típica calvicie de los hombres. Ok, se habla de alopecia androgenética, pero ¿puede suceder en la mujer? Sí, definitivamente es algo que a veces no se tiene el conocimiento, pero las mujeres también estamos en el mismo riesgo de poder desarrollar la alopecia a lo largo de la vida. Aquí también tiene mucho que ver la cuestión hormonal. En el cabello se supone que tenemos como ciertos receptores que están captando las hormonas masculinas. Entonces, en algunos casos donde hay un hiperandrogenismo, o sea que estas hormonas masculinas están muy elevadas, o por el contrario, que los mismos receptores del pelito están captando mucho, tienen una sensibilidad aumentada a estas hormonas masculinas, pues entonces también las mujeres por eso tienden a caer en este tipo de alopecia que no se dan cuenta hasta que ya está muy avanzado. Normalmente las mujeres empiezan con un ensanchamiento en la línea, como le dicen el apartado, se empieza a ver un poquito más aumentado, entonces se ve ya poca densidad en esta zona del centro, y esa es la típica caída que presentan las mujeres, a diferencia de los hombres, que aquí es en la porción de adelante, en la proporción frontal. ¿La parte frontal? Ajá. Las entradas van haciendo, tienen como un retroceso. Entonces, aquí es en donde, por eso los hombres sienten que con el tiempo se les van formando las típicas entradas, o incluso acá atrás, que en la región posterior o en el vértex, sienten que hay una menor densidad de cabello, y pues así también es la forma como más tradicional de los hombres, pero definitivamente que las mujeres también podemos tener
este tipo de problemas. Cuando la persona es joven, se nota, inclusive las mujercitas, las jovencitas, ven que su cabello es grueso, muy tupido, es muy difícil de mantenerlo limpio a veces por tanto cabello que tiene, de peinarlo, de acomodarlo, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo, ¿hay cambios en este cabello para empezar a presentar esta alopecia? Sí, porque aquí estas hormonas masculinas con el tiempo pueden ir haciendo el cabello más delgadito, que con el tiempo entonces se hace tan delgadito que después se va cayendo. Es como vamos sintiendo que hay una menor densidad en la cabeza. Pero es muy importante en las mujeres distinguir este tipo de cuadros de alopecia androgenética a los efluvios telógenos, que no es lo mismo y el tratamiento también es muy diferente. Los efluvios telógenos es otro tipo de caída más difusa del cabello, y aquí hay muchos otros factores que también están asociados, incluyendo el estrés, infecciones, ciertos medicamentos que pudieran estar tomando los pacientes, y son las típicas pacientes que te dicen que antes tenían un chongo muy muy grueso y que con el tiempo sienten que ya está muy delgadito, que no tiene el mismo grosor que antes. Entonces esto a veces te orienta más al diagnóstico de un efluvio telógeno, que esta es que la mayor parte de la cabeza, de los cabellos, están en esta fase de telógeno, que significa caída. Entonces, esto de poder distinguir la alopecia androgenética del efluvio telógeno, pues sí es importante de revisarlo en la consulta, porque por medio del dermatoscopio, que es una lupa que utilizamos, podemos ver ciertos patrones característicos para poder diferenciar cada enfermedad. Y obviamente, como platico, el tratamiento es súper diferente, que eso es lo que a veces en redes sociales está muy de moda andar como recomendando productos, que la biotina para todos y el colágeno para todo tipo de caída, pero aquí hay que individualizar el caso. Sí, les recordamos que esto es un programa en vivo. Ya tenemos aquí David Garza, saludos a la doctora Natalia. Mario Alberto Coronado Magdaleno, saludos, muy buen tema. Nahum Armas III, saludos a la doctora Natalia Zapata. Gracias por mandarle estos saludos a la doctora, que está presentando algo muy, muy interesante para todos. Ahora, genéticamente, ¿qué proporción o cómo estaríamos nosotros viendo la presencia de esta pérdida de cabello tanto en hombres como mujeres? Genéticamente, ¿sí? O sea, ¿qué tanto afecta genéticamente? Pues sí tiene una importancia aquí la cuestión genética. Hay ciertos genes que platico que están más asociados a este tipo de caída, y a veces van más ligados como a la herencia de parte de la mamá. Entonces sí es muy importante en la consulta preguntar, oye, a ver, ¿quién en tu casa es peloncito? ¿Tu mamá o lado de tu papá? Porque también cuando es del lado de la mamá, a veces pues es más frecuente que venga de este lado. En cambio, cuando viene por parte del papá, a veces esto nos indica más como el tipo de patrón que va a tener el paciente, que puede ser un patrón como muy similar al del papá, aunque bueno, puede variar, ¿verdad? O sea, la mamá influye en cuanto a genética. Influye, porque aquí estos genes se encuentran en el cromosoma X, que es el que pues nos hereda la mamá. Entonces sí, definitivamente que tiene un peso muy importante la mamá. Perfecto. El doctor Enrique Mendoza, saludos a ambos, extraordinaria dirección, gracias, mil gracias por la información. Leti Villarreal García, muchas gracias, Leti. Enrique Mendoza, saludos. Ok, estamos aquí y ¿qué influye la alimentación algo en este tipo de problema de la alopecia? Sí se ha visto recientemente cierta asociación con, por ejemplo, resistencia a la insulina. Entonces aquí la resistencia a la insulina, pues sabemos que es como una prediabetes. Entonces, pues mientras los pacientes tengan este tipo de dietas más altas en carbohidratos, más altas en grasas, pues nos pueden predisponer a tener una resistencia a la insulina, una prediabetes, y esto es como un factor de riesgo para que los pacientes desarrollen una alopecia androgenética. Entonces tiene un poquito que ver también. Fíjese qué importante que nos estén mencionando esto, porque pues somos el país número 2 a nivel mundial con obesidad en adultos y el país número 1 con obesidad en infantes. Entonces debemos de tenerlo en cuenta
para ir haciendo los cambios de hábitos higiénico-dietéticos y poder hacer esto. Ahora, la presentación de la alopecia en la mujer, ¿a qué edad empezaría? Esto puede variar. Hay pacientes que desde los 25 años tú puedes ver en la consulta que muchas veces no van por eso, van por otras cuestiones, van por acné, van por alguna otra cosa, y tú puedes ver que ya desde esta edad, desde los 20 y tantos, se les empieza a notar el apartado un poquito más ensanchado, menor densidad en esa zona. Entonces es algo que obviamente conforme el paciente vaya creciendo se va a ir acentuando, y probablemente ya estos pacientes se dan cuenta como a los 40, 50 años, 60 años, que es cuando van a la consulta, pero esto es algo que traen muy probablemente arrastrando desde mucho tiempo atrás. Ok, y el encontrar estos cabellos finos y muy delgaditos nos tiende a decir que ya se está en proceso de cambios a alopecia. Así es. Aquí, como las hormonas, toda esta influencia hormonal son las que van haciendo que el cabello se adelgace, entonces es muy sutil el cambio, que el paciente no va a tener pues una pelona de un día para otro, ¿verdad? Es algo muy gradual, por lo que los pacientes no lo perciben. Entonces, por ejemplo, si de cada orificio, por llamarlo así, de cada lugar donde salen los pelitos, si normalmente debería haber más cabellos, 4 o 5 pelitos, 3, conforme pasa el tiempo, los pelos, como te digo, se van adelgazando, entonces al final queda solo uno, y este está bien delgadito, que hasta le decimos pelos vellosos. Entonces, esto es lo que visualmente te da la idea de que ya se ve el cráneo, que ya no hay mucho cabello. Me salgo un poquito del contexto, y hay veces que para esta edad se menciona que pongan anticonceptivos en el shampoo. Sí. Vámonos al tratamiento. ¿Cuáles empezarían a ser tratamientos para este tipo de problema? Esta es una enfermedad precisamente en donde hay mucho tipo de experimentos. Se les pone, yo he escuchado muchos pacientes que cebolla, ajo y 1000 cosas más que le ponen a los champús. Los anticonceptivos también es algo que me ha tocado ver mucho, pero realmente no hay estudios que tengan que respalden todo este tipo de conductas. Eso es lo que quería decir. La medicina, el estudio de la alopecia androgénica, tiene sustentación y bases en estudios que se han hecho, y todo lo que se menciona por afuera, que le agregues, que te pongas, pues eso no tiene una sustentación científica. Así es, y de hecho, en vez de ayudarnos, muchas veces termina siendo perjudicial para los pacientes, porque vienen muy irritados, vienen con condiciones que se llaman dermatitis por contacto, o sea, la piel se puede llegar a irritar, la piel cabelluda, con los productos que uno está aplicando. Entonces ahí, aparte de la alopecia androgenética, ya le estamos agregando más problemas a la lista, de dermatitis por contacto, dermatitis seborreicas, por ponerle productos muy muy grasosos al cabello. Entonces, digo, habiendo tanto estudio ahorita y tanta información, y cómo podemos llegar a esa información. Exacto. La voy a molestar. Laura Estela Cabello Magro, excelente dermatóloga, muy preparada y profesional, la mando a saludar. Gracias. Aurea Zapata, actriz, conductora, felicidades, excelente entrevista. Una doctora súper profesional, la doctora Zapata. Jorge Fernández, saludos a la excelente doctora Natalia Zapata. Adriana Guadalupe Salazar Mendoza, tan profesional, mi sobrina, muy preparada. Gracias, Adriana. Marcelo Alvarado, saludos a la doctora Natalia, excelente información sobre el tema. Selene Vázquez, saludos. Guillermo Guerrero, excelente tema, gracias por compartir. Gracias a ti, Guillermo, por estar presente con nosotros. Ahora, ¿qué medicamentos podríamos nosotros empezar a utilizar? Bueno, aquí es muy amplia la posibilidad de opciones para cada paciente. Primero hay que analizar la edad del paciente, la extensión del problema. Hay muchas formas en donde, muchos como esquemas en donde podemos empezar a veces con puro tratamiento tópico. Dependiendo de la severidad, ya cada quien va a evaluar si es necesario agregar tratamientos orales, como por ejemplo minoxidil. También hay otro tipo de medicamentos ya que se llaman antiandrógenos, como finasteride, dutasteride, que precisamente estos nos ayudan a ir a bloquear esta influencia hormonal para que no vaya y afecte el folículo piloso y que puedan crecer un poquito más. Entonces, dentro del arsenal de tratamiento tenemos el minoxidil tópico, otros productos
Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama Spectral DNC, que contiene minoxidil, contiene otros como elementos que nos ayudan aquí a estimular el crecimiento, volverlo un poquito más fuerte. Contiene también precisamente estos inhibidores de las enzimas que te van a provocar las hormonas masculinas en su aumento. Entonces, pues hay muchas opciones. El tratamiento tomado también, dependiendo de la edad del paciente, del género, podemos ir viendo pues las dosis. Si empezamos con una dosis bajita, vemos cómo lo toleran. Si lo toleran bien, pues tal vez en el seguimiento podemos ir aumentando progresivamente. Y aquí ese es un punto muy importante, lo de la duración del tratamiento, porque es la típica pregunta que te van a hacer los pacientes, de cuánto tiempo voy a tener que estar con el tratamiento. Y aquí, pues, tristemente, la respuesta es... Toda la vida. Toda la vida. Mientras tú quieras mantener tu cabello, pues hay que tener el tratamiento de periodo de mantenimiento. Tal vez no vas a estar empastillado toda la vida. Eso lo irá viendo tu dermatólogo, tal vez sean unos meses, y poco a poco va a ir haciendo sus ajustes. Pero la mayor parte de los pacientes, pues la idea es que tengan algún tratamiento de mantenimiento para evitar que el pelo que ya creció pues se vaya perdiendo otra vez, porque ahí sigue la misma genética y ahí sigue la misma influencia hormonal. Entonces, si en algún momento los pacientes frenan todo, pues ahí es en donde pueden empezar a sentir que otra vez se les está cayendo el cabello. O sea, el medicamento lo que va a hacer va a frenar el proceso. Así es, enlentece un poquito la progresión de la enfermedad, la calma un poquito, para que pues el problema no siga avanzando. Pero pues si uno deja de utilizar ciertos productos, seguimos en el mismo riesgo, las mismas hormonas, la misma genética que va a hacer que se nos caiga el cabello. Por ejemplo, con los pacientes que tienen trasplante de cabello, pues haces el trasplante en ciertas zonas que son las tratadas, pero en muchas ocasiones los pacientes creen que esto ya es la solución para no tener que usar tratamiento tópico, ni oral, ni nada. Creen que el trasplante ya es la solución. Pero aquí, si uno no mantiene el tratamiento de todas formas, el problema va a seguir avanzando y probablemente esos cabellos no se vayan a caer, pero sí el resto de la cabeza, de los pelitos de la cabeza. Perfecto. Eso sigue avanzando. Sigue avanzando todo esto y hay que detenerlo de alguna manera. Así es. Beto Alvarado, excelente aportación tan profesional de la doctora Natalia. La manda a saludar Beto Alvarado. Liliana de Salas, Gaby Corral, Reina Ross, nos mandan saludar. Laura Salazar, excelente tema y de muy buena actualidad. Saludos a ambos. Gracias, Laurita. Blanca Rodríguez, excelente programa. Ahora, doctora, estamos nosotros hablando sobre medicamentos, pero el tema dice alopecia androgénica o alopecia androgenética. Uh-huh. ¿Hay algún medicamento antiandrogénico que nos pueda ayudar a esto? Así es, tenemos por ejemplo finasteride, dutasteride, que son medicamentos que nos ayudan a inhibir una enzima que es la encargada de hacer la transformación de los andrógenos a otro tipo de andrógeno que es el más potente y que es la clave de la miniaturización del cabello, que es hacerlo más delgadito. Entonces sí hay que saber obviamente quién es un buen candidato para este tipo de tratamientos. Hay que ver todo el contexto del paciente. No significa que todos tienen que tener este tipo de medicamentos. Entonces, por eso es importante la consulta y no automedicarse, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, ¿todos los pacientes responden de igual manera o hay unos que respondan de manera más eficaz y otros menos? Aquí puede ser muy variable y siempre es algo que le pido a los pacientes, que sean muy, muy pacientes, muy constantes con el tratamiento, porque ojalá hubiera algo mágico que nos pudiera resolver el problema de un mes para otro, pero no es así. Aquí hay que ser constantes. Pasan meses para que los pacientes puedan empezar a notar un cambio. Más bien al principio son cambios que puede uno ver con el dermatoscopio, con ciertos instrumentos que nos ayudan a evaluar el grosor, el diámetro, la densidad del cabello. Pero el paciente lo puede ver hasta mucho tiempo después, a veces, hasta los 4 o 6 meses. Sí hay quienes responden un poquito antes, ¿verdad? Pero sí se les trata de orientar desde el principio a que sean un poquito pacientes para esperar los resultados, que sí se ven.
¿Qué estudios se hacen en el consultorio a un paciente que llega con este problema? Realmente esto es algo que es un diagnóstico clínico, es decir, a lo que podemos ver nosotros, realmente no necesitamos tomar biopsias, a menos que sea, bueno, es rarísimo, pero que haya mucha duda con el diagnóstico y que pueda estar ahí confundiéndose el problema con alguna otra situación, pero es muy, muy raro llegar a tomar algún tipo de biopsia para el diagnóstico de una alopecia androgenética. El diagnóstico es clínico, por medio del dermatoscopio. Nosotros ya sabemos ciertos patrones que buscamos en los pelitos que nos orientan a este diagnóstico. Fíjese, estoy leyendo aquí, Héctor Aguirre, saludos doctores, excelente programa, me siento muy informado después de haber escuchado este tema imperdible, la plática muy amena, sin desperdicio alguno, un abrazo, gracias. Ariam Real, excelente programa y muy buen tema. Naum Armas, la plática está de 10, muchas gracias Naum. Eficacia de minoxidil, dice Guillermo, ¿hay spray o vía oral en su experiencia? Aquí depende mucho. Normalmente, sí ha habido estudios en donde se compara la eficacia de puro minoxidil tópico, puro minoxidil oral o la combinación de ambos. Y sí se ha visto mejores resultados cuando se utilizan los dos. O sea, tanto el tópico como el minoxidil tomado. Entonces, claro, como le decía, hay que individualizar el caso, hay que ver quién se amerita tal vez tomar el medicamento oral, pero sí se puede y se ven muy buenos resultados con esta combinación y aparte podríamos agregar algún otro tipo de antiandrógenos, por ejemplo, pero sí es muy buena esta combinación. A ver, Alex, dice aquí Liliana Salas, a mí se me cae mucho cabello, aún estoy lactando, pero ¿cómo saber? Quiero una cita. Ahorita te damos los datos, Liliana, con todo gusto. Enrique Elizondo, excelente información. ¿Hay algún shampoo de minoxidil? Hay muchas opciones en el mercado. La verdad, uno que utilizo mucho, me gusta mucho, es uno que se llama Polaris NR02, porque contiene minoxidil, contiene, por ejemplo, el finasteride. Nada más aquí es importante ver, como les decía, el paciente, porque hay pacientes, bueno, estos son a veces medicamentos que no deben de utilizarse en pacientes embarazadas o en la lactancia, entonces no podemos generalizar que este producto va a ser para todos, pero es un producto que utilizo mucho en los pacientes masculinos. Pero sí, hay muchísimas marcas que existen en el mercado. Una cosa, después de la pandemia, ¿hubo aumento? ¿Hubo recesión? Sí. Porque la pandemia nos trajo muchos cambios en hábitos alimenticios también. ¿Esto influye? Sí, definitivamente hubo más casos también de esto, pero también pudo haber sido un poco de solapamiento con la otra entidad que platicábamos, que también es el efluvio telógeno, que por el estrés a veces el cabello cambia de fase, pasa la mayor parte a esta fase de telógeno, que es la caída, y pueden tener las dos condiciones, tanto una alopecia androgenética que se ve empeorada por un efluvio telógeno, y eso se vio mucho después del COVID. ¿El estado general de salud de una persona influye en padecer esto más frecuente? Pues en general, en cuanto al estado de salud, por ejemplo, platicaba que la resistencia a la insulina, que es una prediabetes, puede tener un poquito más de riesgo. Ahí en los pacientes también a veces que estudiarles, por ejemplo, esto de la glucemia, niveles de insulina, para diagnosticar enfermedades que el paciente tal vez aún no sabe que las tiene. Qué importante es. Entonces, Alma Contreras, ¿el estrés es causa de caída de cabello? Se me cae muchísimo. Sí, pero aquí podría entrar tal vez un poquito más en esta otra enfermedad que es el efluvio telógeno, pero hay que ver, o sea, hay que revisarlo con el dermatoscopio. Son muchos los datos que nos orientan a diferenciar si es una alopecia androgenética, que como ya vimos, las mujeres también pueden tener este tipo de alopecias androgenéticas, pero igual pudiera estar aquí acompañado de un efluvio telógeno y que tal vez esto es la razón por la que de repente se notó mayor caída. Y qué importante esto que nos está diciendo, lo que es la ¿cómo mencionó? ¿La dermatitis seborreica? No, lo que mencionó ahorita que el estudio que se iba a hacer, se me estaba diciendo. El dermatoscopio. El dermatoscopio. Así es. Entonces, se hace una dermatoscopía para estar viendo el cuero cabelludo. Así es.
ver la consistencia y todo lo que tiene. Porque esto nos ayuda mucho a ver el grosor del cabello, si hay escama, blanquecina, que esto nos orienta a que pudiera haber en el paciente también que tuviera una dermatitis seborreica, que eso pues condiciona que el paciente se irrite, le da un poquito más de comezón. Entonces sí, el dermatoscopio definitivamente es el mejor amigo de los dermatólogos. Sí, no clínicamente a veces puede parecer que es un tipo de alopecia, pero ya cuando ponemos el dermatoscopio y vemos que tiene ciertos datos, ahí cambia completamente el panorama, cambia el pronóstico, cambia el tratamiento. Entonces por eso sí es muy importante no generalizar el tratamiento para todos y poder, primero que nada, identificar el problema para ya poder dar un buen tratamiento. Liliana Salas pregunta, ¿el minoxidil es seguro para todos? Sí, realmente sí es un producto seguro, pero no, por ejemplo, en el embarazo. Entonces, sí hay ciertas condiciones en donde tal vez deberíamos de abstenernos. Les recuerdo que lo ideal es que se lo recete un médico. No vayan ustedes a algún lugar o vayan a querer administrárselo solos, porque en algunas ocasiones no va a ser para ustedes. Mayela Garza, la alopecia por quimioterapia se corrige en su totalidad. No siempre, porque aquí los diferentes medicamentos utilizados en la quimioterapia, hay unos que sí pueden causar alopecias reversibles y hay otras que son irreversibles, que ahí realmente sí se dañó el folículo y ya nos va a dar una alopecia irreversible. Entonces, pues dependería mucho también aquí esto. Está contestada, Mayela. Claudia Martínez, gracias, Claudia, por felicitarnos aquí a la doctora Natalia y a un servidor. Y ya, ¿qué otras condiciones nos pueden ocasionar que se altere esta alopecia? ¿Alguna dermatitis? ¿Puede, aparte de la dermatitis seborreica, hay otro tipo de dermatitis que pudiera influir? Pues, por ejemplo, los pacientes que empiezan a utilizar productos improvisando, ya las redes sociales te recomiendan muchas cosas, entonces a veces uno en el estar experimentando puede llegar a irritar la piel cabelluda y provocar estas dermatitis por contacto. Entonces los pacientes vienen muy rojos de la cabeza, con mucha comezón, mucha escama, y entonces pues es muy incómodo, y por eso entonces hay que saber bien qué es lo que nos estamos aplicando. Estamos viendo que ahora la mujer utiliza distintos tipos de tintes de cabello. ¿Esto maltrata el cabello? ¿Lo llega a predisponer a que tenga más temprana la alopecia en la parte femenina? Tal vez que no que sea más temprano, porque ya tenemos la misma genética y la misma predisposición, pero sí puede predisponer a crear estas dermatitis por contacto, porque son productos que pueden irritar la piel cabelluda. Entonces sí puede también empeorar, exacerbar una dermatitis seborreica que el paciente ya tenía desde antes. Entonces depende mucho obviamente aquí del producto, y no puedo generalizar que todo producto es malo. Aquí ya también depende mucho cada paciente cómo lo tolera. Actualmente vemos que la gran mayoría de los varones utilizan barba. ¿Hay alopecia en la barba y esta se puede tratar? Aquí la alopecia de la barba, más bien, por ejemplo, a veces la gente empieza a notar como ciertos circulitos muy delimitados donde empiezan a sentir una menor densidad, o de plano que se quedan sin pelito. Entonces hay que diferenciar que esto es una alopecia areata, que es otra condición completamente diferente, un problema autoinmune en donde los folículos también se van perdiendo, pero también el tratamiento aquí es muy, muy diferente. O sea, la alopecia androgénica o androgenética no se presenta en la barba. No. Espero que esté contestada tu pregunta, Eduardo, ¿sí? ¿Cómo se puede reforzar el cabello para evitar el adelgazamiento de Nos pregunta Héctor Aguirre. Aquí, precisamente con este tipo de productos como el minoxidil, nos van a ayudar a hacer el cabello más denso, un poquito más grueso, lo hacen más fuerte, para que, como más anclado, para que no se caiga tan fácil. Aquí el minoxidil, el principal motivo por el que lo usamos es porque nos cambia estas fases del cabello y trata de pasar la fase telógena, que es la caída, a una fase de anágeno, que es de crecimiento. Entonces, este tipo de productos para eso se usa también, o sea, nos aumenta la densidad, el grosor del cabello.
Ustedes como mujeres y nosotros como hombres empezamos a utilizar algunos geles para fijar el cabello. ¿Estos llegan a tener alguna influencia sobre la lesión sobre el cabello? No, realmente no es algo que te va a empeorar la caída de cabello, y me toca muchos pacientes que no se quieren ni tocar ni peinar porque piensan que esto va a empeorar con los productos. Más bien depende obviamente que sea un producto que tolere el paciente. Hay muchos a base de mucho alcohol que pueden irritar al paciente, y pues ahí sí hay que mejor buscar uno que no sea tan irritante para el paciente. Pero se pueden peinar con gel, con spray, con cera. Esto no va a modificar la enfermedad, es algo que pueden hacer para estar a gusto. Beto Alvarado, espero que hayas escuchado el comentario. Entonces busca un gel que no tenga tanto alcohol para que puedas proteger tu cabello. ¿Y cuál es el consejo para las personas que tienen alopecia androgénica, doctora? Pues el consejo principal que quiero aquí que se lleven es que consulten con su dermatólogo. No se automediquen. Sé que ahorita hay una información muy exagerada en redes, en internet, sobre todos los productos que se pueden utilizar, pero como mencioné ahorita, no todas las alopecias son iguales. Hay que identificar bien cuál tiene cada paciente para ver cuál tratamiento se le va a dar, y también hay ciertas condiciones en las que no se puede usar ciertos tratamientos, como por ejemplo embarazo, lactancia, etcétera. Entonces, aquí por último, el comentario que quiero dejar es que no se automediquen, consulten. Hay personas que piensan que ya se les va a quedar la peloncita para siempre, pero realmente hay maneras de que esto podamos frenarlo, podamos enlentecerlo. Ya hay muchísima información al respecto, que sí hay formas. Entonces solo es de que los pacientes tomen la iniciativa, se acerquen a la consulta y pues podamos empezar un tratamiento pronto. Se acerquen a la consulta. ¿Dónde consulta, doctora? Bueno, yo consulto en Skin Group de Cumbres y de Valle, y en Punto Derma de San Nicolás y Apodaca. Y pues los invito también a que me sigan en mis redes sociales. En Instagram estoy como doctora.natalia Zapata. Natalia Derma, perdón. Natalia Derma. En Instagram la pueden encontrar como doctora Natalia Derma, la abreviación de doctora, DRA. Así es. También la pueden encontrar en Skin Derma. Sí, en Skin Group. Skin Group. ¿Cuáles son los teléfonos de ahí? No se lo sabe. No me lo sé. Hoy se los pregunto y se los voy a poner. Son muchísimos, pero ponen Skin Group en Google y ahí les van a salir los teléfonos y ya pueden preguntar directamente para agendar una cita conmigo. Claudia Martínez nos dice, para Alvarado, hay un gel que es de linaza, sin alcohol, se consigue en farmacias. ¿Cómo ve, doctora? Ya nos empezaron a dar recomendaciones, lo que siempre se da. Bueno, aquí, como platicaba, es lo que al paciente no le irrite, que lo sienta bien. Si el paciente siente que con eso tiene el peinado que quiere y le gusta, pues adelante. Nada más lo importante aquí al utilizar productos como para estilizar el cabello, algo muy importante que no mencioné ahorita es el lavado continuo del cabello. Los pacientes a veces no quieren lavarse el cabello diario por miedo a que se les caiga, pero el lavado debería de ser diario, más ahorita con este calor. Entonces el lavado debería de ser diario para asegurarnos que se está retirando por completo todos los residuos de los productos que estamos utilizando y no empeorar estas condiciones que hayamos platicado. Entonces usted está en Skin Group. Así es. En Skin Group. Eduardo, Skin Group, puedes contactarlo ahí, lo puedes localizar y va a estar la doctora para atenderte y poderte resolver todos estos dilemas y preguntas y dudas que se tiene sobre la alopecia androgenética. ¿De acuerdo? Doctora Natalia, muchísimas gracias. Ya vio que no nos dejan de llegar preguntas. Excelente tema. Monse Ryan, Héctor Aguirre otra vez. Pues les agradezco a todos ustedes. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en este tema que ha despertado un furor excelente. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación. Espero que las dudas hayan quedado resueltas y pues estamos en la consulta a la orden para poder empezar sus tratamientos. Y ya saben, la encuentran a la doctora Natalia Zapata en Skin Group. Yo soy Roberto Córdoba, la doctora Zapata, nos despedimos de ustedes. Este es su programa Entre Amigos. Les recuerdo que lo pueden encontrar en YouTube y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.
Voces Online Radio presentó Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.